En comité. O sea, como si ella es... Continuar con la discusión en general del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la Ley General de Educación y la Ley sobre Subvención del Estado a establecimientos educacionales para reforzar la normativa sobre convivencia escolar, considerando el respeto de la identidad sexual y de género y sancionar toda forma de discriminación basada en estas circunstancias. Boletín 13.893-04. Quiero ofrecer la palabra al señor Ramón Gómez, del Móvil. Tiene hasta 15 minutos, don Ramón. Tiene usted la palabra. Está habilitado. Perfecto, gracias. Lo estamos viendo sin problema. Si lo pone en modo de presentación mejor, pero ya lo estamos viendo. Muchas gracias. Está corriendo su tiempo, por favor. Perfecto, ok. Para comentar el proyecto de ley, primero quisiera darle algunas estadísticas que tenemos sobre discriminación en el sistema educacional. Nosotros hemos contabilizado desde el año 2002 al 2001, 241 casos de discriminación a docentes o estudiantes LGBTI, perdón, a 264 estudiantes o docentes LGBTIQA+, de un total de 241 denuncias que hemos recibido. El número de docentes o estudiantes no coincide exactamente con el de casos porque a veces se trata de grupos de estudiantes que denuncian en conjunto. Ahora, un aspecto bastante alarmante es que si bien las denuncias por abuso bajaron en el año 2021 un 63%, en este año han incrementado un 150%, lo que viene a reforzar la necesidad de una iniciativa como la que se está discutiendo ahora en el Senado. Acá tengo un listado, no las voy a leer, pero quisiera, para reforzar las ideas que vienen, que hay distintos avances legislativos que han habido en el país que de una u otra forma protegen o prohíben la discriminación por orientación sexual, expresión de género, identidad de género, entre otras categorías. Y también establecen mecanismos para paliar los abusos cuando ocurre algún abuso contra algún docente o algún estudiante LGBTIQ+, o de otras categorías de los establecimientos educacionales. También ha habido importantes avances en políticas públicas desde el año 2004 en adelante. El año 2004 para nosotros marca un antes y un después de esa temática porque fue la primera vez que un Ministerio de Educación se pronunció públicamente contra la discriminación a las personas LGBTIQ+ en los establecimientos educacionales. Luego vino un reglamento de convivencia escolar, un plan nacional de convivencia escolar, un reglamento de convivencia escolar y un texto que ha lanzado el Mineduc que se llama Discriminación en el contexto escolar, que de una u otra manera también recogen o hacen mención a los estudiantes y docentes LGBTIQ+ en los establecimientos educacionales. También es importante mencionarle que en el año 2017 firmamos un acuerdo de solución amistosa con el Estado de Chile, que dio origen a este libro, a este libro de orientaciones para la inclusión de personas LGBTI en un sistema educacional que elaboró la Superintendencia de Educación, perdón, el Ministerio de Educación, y luego la circular sobre derechos de niñas y estudiantes trans en el ámbito de la educación, que la circular que levantó la Superintendencia de Educación. Y además se lanzaron otros 5 textos educativos que han sido distribuidos y siguen siendo distribuidos en distintos establecimientos educacionales, no con la periodicidad que quisiéramos ni con la rigurosidad que quisiéramos, pero sabemos que en muchos establecimientos educativos felizmente han llegado estos textos. Hay 2 puntos que no cumplió este acuerdo, que fue la modificación del decreto 924, decretado en 1983, que permite a las iglesias definir quiénes pueden o no pueden hacer clases de religión.
Y además otro aspecto no resuelto por el acuerdo y todavía que el Estado no ha cumplido es la generación de contenido LGBTIQ+, complementario a la base curricular en los planes de educación parvularia y escolar. Recientemente, en febrero del 2022, hubo una condena al Estado de Chile por el caso de la docente Sandra Pavés, quien fue impedida desde el año 2007 a hacer clase en Chile en razón de religión, hacer clase de religión en Chile en razón de su orientación sexual. En virtud de esta condena que le emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado deberá modificar el decreto 924, que es algo que está evaluando el Ministerio de Educación, así como generar un plan de capacitación para quienes evalúan docentes. Y un aspecto muy relevante de la Corte es que establece que de la sentencia de la Corte que establece que las libertades de educación, de religión y el derecho de padres o madres a elegir la educación de los hijos, a elegir la educación de sus hijos, en ningún caso puede usarse para discriminar a personas LGBTIQ+. Visto estos avances, que algunos son bastante, algunos han cumplido, otros no, pero hay una larga trayectoria de avance en la materia. Ahora procedemos a hacer nuestros aportes al proyecto de ley que agradeceremos pudiesen ser considerados. Lo primero tiene que ver con el nombre del proyecto de ley, porque dice que es para reforzar la normativa sobre convivencia escolar considerando el respeto de la identidad sexual y de género y sancionar toda forma de discriminación basada en estas circunstancias. Sin embargo, si uno revisa el proyecto de ley en que ustedes se está tramitando ahora, uno apreciará que la mención a la identidad sexual, a la identidad de género y a la orientación sexual no es mayor o menor que la que se hace en razón de otras categorías protegidas en la ley antidiscriminatoria. Entonces estimamos que la denominación del proyecto de ley debiese dar cuenta de eso, ya que no es un proyecto que va pensado exclusivamente a la población LGBTIQ+, sino que a todos los grupos discriminados nos parece un contrasentido que en el nombre de la iniciativa se mencione especialmente a un grupo humano sobre otros cuando el proyecto de ley no da cuenta de ese elemento. Otro aspecto relevante es que en muchos artículos del proyecto de ley se habla de la importancia que tendrán los establecimientos educacionales de respetar la normativa actual vigente. Bueno, ese es el gran aporte que consideramos que tiene el proyecto de ley, porque justamente lo que ha sucedido es que pese a los avances en políticas públicas o en algunas legislaciones, no siempre se respetan estas normativas o no siempre son llevadas a la praxis. Lo que sí estimamos que quizás debiese precisarse es de qué tipo de normativa se habla, porque en la actualidad nosotros, lo que hay en el Ministerio de Educación son textos, son circulares, algunos son protocolos, otros son simplemente recomendaciones. Entonces, quisiera proponer que se precise a qué se refiere con la normativa actual vigente, dado que podría ser que si se aprobara solamente así, podría ser que algún colegio o establecimiento educacional interpretara que normativa es solo la ley, o normativas son solo las políticas públicas, o qué tipo de políticas públicas, si son las circulares, los textos educativos. Entonces creemos que ahí debiese haber una mayor precisión. En otro aspecto del proyecto de ley se habla de la importancia de revisar y actualizar el reglamento interno de los establecimientos educacionales de acuerdo a la normativa educacional vigente. Hay otro aporte o otra sugerencia que quisiéramos hacer es que no se refiriera solamente a materia de convivencia escolar. Creemos que a toda normativa educacional vigente, una vez definida esta, debiese ser la que los colegios debiesen respetar, al margen de si aborda específicamente la convivencia escolar. Y sobre todo porque no está definido en los otros artículos que se entienden por la normativa educacional vigente. Otro elemento importante es que en otras partes se habla del proyecto de ley que serán capacitados docentes y directivos en la prevención de acoso escolar y en medidas de manejo y ayuda en la comunidad escolar a quienes lo sufran. Ahí proponemos la importancia de añadir el concepto de la no discriminación y la realidad de sectores vulnerables históricamente desaventajados. ¿Por qué, senadores, senadora? Porque cuando uno educa sobre la importancia de la no discriminación y los derechos humanos, la dificultad que enfrentan los docentes y que enfrentan los estudiantes es que, dada la amplia interpretación que tiene el concepto de derecho humano y no discriminación, la dificultad no estaría puesta ahí, sino en qué tipo de derecho humano y qué tipo de no discriminación es la que se quiere prevenir.
Y la mejor manera de prevenirla es conociendo la realidad de los sectores históricamente discriminados. Uno de ellos la diversidad sexual y de género, otros de ellos son las etnias, pueden ser las mujeres, pueden ser los adultos mayores, los jóvenes, o sea, todos los que la ley contempla como categorías protegidas. Creemos que debiese ser parte de la capacitación y no solamente una mención general a las medidas de manejo y ayuda a quienes lo sufran, porque sin este elemento de capacitación de los sectores desaventajados, se va a tener repitiendo lo que ahora, ¿no? Que los colegios, muchos establecimientos son claros en que no se debe discriminar, son claros en que se deben respetar los derechos humanos, pero cuando enfrentan un conflicto con una estudiante en particular que tiene determinadas características y no saben conocer o interpretar esas características, es lo que termina redundando en discriminación. Otro aporte al proyecto de ley es que en el artículo 16 establece que los reglamentos internos deberán incluir expresamente la prohibición de toda forma de discriminación arbitraria, el derecho a una vida libre de violencia y el respeto y reconocimiento de la diversidad, así como la identidad de género. Ahí, siguiendo la lógica del proyecto de ley que se da en todos los otros artículos, es que sugerimos que se añadan todas las categorías que ya menciona el resto del proyecto de ley o que son parte de categorías protegidas por parte de la ley antidiscriminatoria más conocida como ley Zamudio, de manera que no quede duda en la columna vertebral del proyecto, que hace mención a todos los sectores discriminados o desaventajados en varios de sus artículos. Y finalmente, consideramos importante mencionar explícitamente las medidas de carácter pedagógico y de información y sensibilización a estudiantes o docentes que incurran en prácticas discriminatorias. Creemos que no se mencionan estas medidas de reforzamiento cuando tienen que ver o sea, no se mencionan medidas de carácter pedagógico, sino que termina siendo muy sancionador. Y a nuestro entender, la discriminación no se combate solamente sancionando, sino que también educando. Nuestra experiencia nos indica que hay muchos docentes o estudiantes que discriminan no porque sean personas que quieren vulnerar el derecho humano de otra necesariamente o porque tengan una visión peyorativa sobre los derechos humanos, la no discriminación, sino que simplemente porque no han recibido las medidas, el conocimiento o las capacitaciones adecuadas para entender los alcances de la no discriminación y de los derechos humanos. Y además que la sanción no resuelve el problema. Si ese estudiante es trasladado a otra sala, a otro colegio, a otro establecimiento, nada garantiza que no va a volver a repetir su práctica discriminatoria, al menos que reciba medidas que sean de carácter pedagógico y no solo sancionador. Eso es todo, Celadona. Muchas gracias. Muchísimas gracias, además por ajustarse al tiempo. Se encuentra con nosotros también, alcanzó a escuchar parte de su presentación, el señor ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Aprovecho saludarnos entre medio, senador. Muchas gracias. Estamos votando además en paralelo ley de reajuste, entonces por eso estamos... No, muchísimas gracias. Con su intervención vamos a concluir la tramitación, la discusión de esta parte de la sesión y vamos a dar a continuación. No nos queda otro invitado, ¿verdad? No, era materia de la cuenta, era las excusas que había... Pero, si quieres. Lo que pasa es que por ese tema del invitado de una excusa habíamos acordado invitar a la alcaldesa La Pintana en relación con el proyecto de reingreso y ella, su excusa por no asistir a esta sesión debido a que se encontraba en sesión ordinaria del Consejo Municipal. Solamente precisar eso, Presidenta, que era en todo caso el único tema de la cuenta, pero como usted preguntó por el tema de invitados, sí. Es eso. Bueno, muchas gracias. A continuación vamos a pasar al segundo punto de la tabla que tiene que ver con el estudio en general del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso, boletín 14.309-04. Reitero nuestro saludo al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, al coordinador legislativo, Fernando Carballo, a las asesoras, Gabriela Izquierdo y Paula García. Ministro, le ofrezco la palabra sobre este boletín, este proyecto. Sí. Sí, Presidenta, pero quería solicitar si tengo a lo mejor un espacio para referirme al proyecto anterior o ya está cerrado. No, porque hacemos el segundo.
Sí, bueno, Y lo retomamos porque está bien. vamos a ir retomándolo En distintas sesiones. Ya, perfecto. Bien. proyectar algo. Sí. Es subvención de reingreso. Es otra presentación. Bien. Bueno, entonces para referirnos a este proyecto de ley que crea la subvención de reingreso, quis- sí, por supuesto, Y así le digo a los demás que como estamos en esta... no hay problema.
respuesta. No sé si alguien más. A propósito de lo que además el ministro nos va a exponer en el día de hoy, que tiene que ver con el plan de recuperación, de recuperación y de reinserción educativa. El alcalde de Freirina, César Orellana, nos ha manifestado su preocupación, dado que en la comuna, bienvenido, no, por favor. El alcalde de Freirina me ha manifestado su preocupación tras un encuentro que sostuvo con apoderadas y apoderados de la comuna de Carrizalillo y de Caleta Chañaral, a la que asistieron también representantes del Ministerio de Educación, entendiendo a estos de Dirección Provincial de Educación y del SLEP. Esta reunión se hizo la semana recién pasada, sin embargo, hay intercambios epistolares que datan desde el mes de abril, en donde se estaba solicitando poder ampliar en un colegio, una escuela que tiene hasta sexto básico, producto de los problemas de convivencia escolar que también tienen otros establecimientos. Solo quiero hacer como contexto para que un estudiante se traslade de esas localidades hasta Freirina, que es la comuna a la que pertenecen, demoran cerca de 3 horas. Por lo tanto, eso obliga necesariamente que una persona, que un joven a esa edad, un estudiante, tenga que irse a vivir allá y no hay internado en esa zona. Por lo tanto, ellos habían estado solicitando poder completar la formación en séptimos y octavos. Tengo acá toda la documentación que me ha hecho llegar el alcalde, incluidos los medios de verificación que dan cuenta de los intercambios desde el mes de abril, enviando cartas al SLEP y también a la Seremía de Educación, 25 de marzo es la fecha que tiene la carta. Y la respuesta de ahora es que los estudiantes no se matriculen en ningún establecimiento y queden exámenes libres. Entonces, dado que usted, ministro, va a exponer respecto de un tema que hemos manifestado en este Senado, más allá de la Comisión de Educación, de una manera muy, muy transversal, nuestra preocupación por la crisis que se está viviendo en el sector educativo, la verdad nos ayuda mucho este tipo de disposiciones y de recomendaciones de la autoridad, en donde todos sabemos en que además son familias que no tienen el capital cultural para poder ayudar a sus propios hijos en este proceso. Entonces, yo quiero preguntar, esta además es una localidad rural que no tiene transporte público, lo cual hace muy difícil el que ellos puedan continuar en este proceso educativo si es que no hay un apoyo decidido. Si la respuesta es exámenes libres, quiero hacer presente además que los problemas de conectividad de Internet allá son muy, muy complejos. Entonces, la verdad, esto es dejar en el más total y completo abandono a los estudiantes de la localidad de Carrizalillo y Caleta Chañaral de Aceituno, en la comuna de Freirina. Me gustaría, ministro, que también pudiera entregarnos una respuesta a la solicitud de estas familias. No sé si hay más sobre temas varios. Ministro, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, senadora. Estaba escribiéndole inmediatamente al subsecretario para que me pueda reportar rápidamente qué es lo que pasa y que nos pudiera hacer una relación de fechas, ¿no? Y de cuándo se hicieron estas solicitudes y las razones por las cuales probablemente no se otorgó y ver la posibilidad de hacerlo, ¿no? Efectivamente, más allá del número de matrícula, es importante lo que usted misma señala, ¿no? La posibilidad de que, así sean pocos estudiantes, poder ofrecer el séptimo y octavo básico en las zonas rurales,
toda vez que no existe, como decía usted, un internado, ni transporte público, ni tampoco capacidad de otro tipo de oferta en el sector. Bien, si me acompañan con la presentación. Bueno, la idea es poder referirnos en esta sesión a la llamada, ¿no es cierto?, modalidad de reingreso, esta modalidad que, ¿no es cierto?, que fue aprobada, ¿no? Si podemos hacer una breve referencia, el año 2021 por el Consejo Nacional de Educación y que fue presentada por el Ministerio de Educación el día 18 de diciembre del año 2020. Esta es una nueva modalidad educativa desde que tenemos Ley General de Educación, es la primera, ¿no es cierto?, que se presenta y se aprueba en este Consejo y viene a sumar, ¿no es cierto?, aquellas definiciones que ya existen en la propia normativa. Esta aprobación tiene también un conjunto de recomendaciones que a mí me gustaría poner sobre la mesa para la discusión, y la primera de ellas tiene relación con algunas, las principales fundamentalmente, que están asociadas, ¿no es cierto?, a una definición más clara respecto de qué significa esta modalidad donde se imparte, ¿no? Luego, cuáles son los requisitos asociados al reconocimiento, oficial de esta misma modalidad, situación que luego vamos a ver que es una contradicción, pues se señalaría, ¿no es cierto?, que esta modalidad no requiere que los establecimientos que le imparten un reconocimiento. Los aspectos pedagógicos claves, ¿no es cierto?, bases curriculares, programas, adecuación, evaluación, calificación, reglamento de evaluación y promoción, nada de esto hoy día está disponible. En la actual propuesta, entonces, de acuerdo a las recomendaciones del Consejo Nacional de Educación, es que no resulta claro, ¿no es cierto?, cómo se va a desplegar o cómo se va a desarrollar esta nueva modalidad de reingreso. Tampoco están claros, ¿no es cierto?, porque no se señalaron en su aprobación los recursos financieros que estarían destinados a esta modalidad y por lo tanto hay que analizar el monto, el mecanismo, junto también con aquellos elementos que podrían ser contradictorios, ¿no?, de acuerdo al resto de las modalidades, especialmente considerando la educación para personas jóvenes y adultas que ya existe. Luego tenemos el proceso de tramitación legislativa. El proyecto, ¿no es cierto?, ingresa el 15 de junio del año 21, se encuentra ahora en su segundo trámite constitucional y en su primer trámite reglamentario en la Comisión de Educación de la Cámara. Se establece, ¿no es cierto?, que este es un sistema de subvenciones que financiaría la educación de niños, niñas y jóvenes que de alguna manera, ¿no es cierto?, deben asistir a los establecimientos para poder completar su formación. Esta llamada modalidad de reingreso debería, ¿no es cierto?, impartirse de manera muy específica con programas de apoyo pedagógico y socioeducativo que estén destinados a la prevención de la interrupción de las trayectorias escolares de los estudiantes. Tratándose de establecimientos educacionales que ya, ¿no es cierto?, imparten el servicio educativo o educación regular, o también incluso aquellos que entregan modalidad de educación de adulto, esta modalidad de reingreso requiere, ¿no es cierto?, de espacios distintos para poder desarrollarse. También se señala, ¿no es cierto?, que para impartir esta modalidad habrá una jornada mínima de 22 horas semanales de trabajo escolar para la educación básica y de 20 horas para la educación media, incluyendo también en este caso los oficios y talleres que determine un reglamento que dicte el Ministerio de Educación. Hay elementos de transitoriedad también, ¿no es cierto?, en este proyecto. Quizás los más importantes aquí de destacar es que en el caso del año 1, los estudiantes entre 12 y 21 años que cursen la educación básica y aquellos niños, niñas y jóvenes que se encuentren fuera del sistema de educación regular y que les corresponde asistir a este nivel podrán hacerlo, ¿no?, entre 12 y 21 años en educación básica. En el caso del año 2, esto se amplía al primer ciclo de educación media, también, ¿no es cierto?, para jóvenes que se encuentren fuera del sistema y que les corresponda asistir a este ciclo. En los años 3 y 4, los establecimientos que imparten la educación para personas y jóvenes adultas podrán, ¿no es cierto?, atender a todos los niños, niñas y jóvenes que tengan entre 12 y 21 años, que estén fuera del sistema de educación regular independiente del ciclo de la trayectoria escolar, y en el año 5 se completaría esto, ¿no es cierto?, para todos los estudiantes que entre 12 y 21 años deban cursar el segundo ciclo de educación media. Eso ya es completar, ¿no es cierto?, toda la trayectoria. En la modalidad, ¿no es cierto?, de educación escolar o una jornada distinta a la EPJA.
Se señalaron también cuando se hizo el primer trámite, ¿no es cierto?, o el trámite en la Cámara más bien, una serie de modificaciones que nosotros vemos que hoy día son parte de las complejidades que tiene esta modalidad de subvención. Por ejemplo, que no es necesario contar con el reconocimiento oficial para poder impetrar la subvención escolar respecto a los establecimientos nuevos, ya que no se debe acreditar que se cuenta, por ejemplo, con un local escolar ni con un personal idóneo. Lo segundo es que hay una incongruencia normativa de acuerdo a esto, ¿no? Porque ya los establecimientos existentes que creen cualquier modalidad o que aperturan, ¿no es cierto?, una modalidad distinta a la que ya ofertan, requieren que se modifique ese reglamento oficial, ese reconocimiento oficial, por lo que van a tener mayores exigencias que estos nuevos establecimientos que impartirían esta llamada modalidad de reingreso. Solo por la aplicación indirecta a los sostenedores se le va a hacer una serie de exigencias establecidas, ¿no es cierto?, en la Ley General de Educación para la creación de nuevos establecimientos en los que precisamente incorporan este reconocimiento oficial y otros más, ¿no es cierto?, como los planes, los programas, ¿no es cierto?, el equipo idóneo que pueda ofrecer el servicio educativo. El articulado permanente no contiene las características de la modalidad y solo se especifican algunos elementos asociados a su transitoriedad y vinculados, ¿no es cierto?, a la entrega, ¿no es cierto?, de la subvención. Adicionalmente, y esto para nosotros es bien importante, en aquellos establecimientos nuevos, a diferencia de las demás modalidades, no es necesario acreditar una demanda insatisfecha por matrícula que no pueda ser cubierta por medio de otros establecimientos educacionales. Y esto nosotros lo encontramos que es altamente complejo cuando hoy día nuestro mayor modelo de referencia es el sistema de admisión escolar, el que nos permite señalar dónde hay mayor oferta a la demanda o viceversa, ¿no?, que es la situación con la que vamos a tener que enfrentar, a diferencia del año 22, el año 23. Los resultados totales o finales, ¿no es cierto?, de todos los procesos complementarios del SAE terminan el 10 de enero. En esa fecha nosotros vamos a saber y vamos a tener que trabajar rápidamente con nuestro CEREMI para saber dónde, primero, en qué regiones, en qué establecimientos y en qué niveles hay mayor demanda que oferta. Y eso significa poder incorporar algunos elementos, ¿no es cierto?, que sean de ajuste en el propio territorio, ¿no?, que podrían significar varias cosas, ¿no? En primer lugar, la posibilidad, tal como se ha hecho hasta ahora, de la incorporación, por ejemplo, de soluciones modulares, arrendamiento de locales, ampliación de algunos otros espacios que son, por ejemplo, comunitarios o culturales, pero que ciertamente, si bien no van a tener inmediatamente el reconocimiento oficial, tienen que cumplir con ciertas características que ofrezcan seguridad para las y los estudiantes. Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener con los recursos disponibles, que son fundamentalmente el SIGE, el SAE, ¿no es cierto?, y otras informaciones que pueda entregarnos el Ministerio de Desarrollo Social respecto de la movilidad de la familia, donde efectivamente está circunscrita la oferta y la demanda de educación en todos los niveles de la trayectoria, incluido, ¿no es cierto?, cuando hablamos de los estudiantes que se encuentran desescolarizados o que no han completado su enseñanza más allá de los 24 años, que es también un elemento que es bien importante que el sistema educativo pueda resolver en su conjunto. Observaciones que para nosotros son bien claras hoy día de exponer. En primer lugar, creemos que no está respondiendo a la situación de la pospandemia. Si bien nosotros tenemos un problema importante respecto de la desescolarización, esto yo lo he explicado varias veces, ¿no? Hoy día nosotros estamos enfrentando un dato que publicamos en el mes de octubre, que es de agosto de este año, ¿no es cierto?, donde hablábamos de 50.529 estudiantes desescolarizados. Esa cifra, si bien de alguna manera es una cifra que nosotros entregamos, como le digo, a la fecha de agosto, el reporte, históricamente el país lo ha hecho con los datos de abril del año anterior. En abril nosotros teníamos claramente menos de 50.000 estudiantes o sobre 50.000 estudiantes desescolarizados. Por lo tanto, lo que nosotros observamos es que de acuerdo a los datos de los últimos 10 años, en que teníamos 70.000 estudiantes desescolarizados en el año 2011, y hemos ido, ¿no es cierto?, disminuyendo, la cifra más baja que tuvimos fue precisamente el año 2017-18, donde llegamos a 40.000. Luego, los datos del 2021 claramente no son datos, primero ni siquiera están, o sea, son muy frágiles, no se pueden, son difíciles de poder incorporar en un análisis mucho más riguroso, y hoy día tenemos estos 50.000 estudiantes. Tenemos una preocupación permanente, para eso, ¿no es cierto?, lo que nosotros tenemos que hacer son acciones que están asociadas a la revinculación de estudiantes que no es que no tienen, esta tasa de desescolarización está asociada a estudiantes que solo han perdido un año, que por distintas razones, ¿no es cierto?, no se encuentran matriculados, o sea, se encontraban matriculados el 21 y no así el 22.
Y hoy día lo que claramente para nosotros es un problema mucho más grave, porque profundiza, ¿no es cierto?, la brecha de todo tipo, cultural, económica, ¿no es cierto?, es más bien un elemento predictor que es la inasistencia. Para nosotros eso es muy grave, ¿no es cierto? La inasistencia probablemente hoy día es más compleja que la desescolarización, la que con las medidas que se han realizado históricamente a través de distintos gobiernos, en eso es importante destacar, todos los esfuerzos que se han hecho en los últimos años por contar con un sistema de alerta temprana, el que tiene que terminar de consolidarse y que no está totalmente consolidado. Nosotros hoy día incorporamos a ese sistema de alerta temprana el reporte que ha sido muy bien valorado, yo lo contaba también, entre 60 y 70% de los directores encuestados, ¿no es cierto?, por el CIA de la Universidad de Chile y la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica señalan haber usado este reporte para generar acciones y poder permitirse, ¿no es cierto?, permitirse a las familias que retornaran, ¿no es cierto?, a la escolaridad. Ese dato es bien importante. Por ejemplo, aquí me está precisamente Fernando mostrando un gráfico, ¿no?, donde nosotros ya tenemos el uso de esta reportabilidad. En el mes de junio nosotros tuvimos datos aún peores respecto de la desescolarización, ¿ya? Esos datos inmediatamente, ¿no es cierto?, son datos que comparativamente con años comparables, que podrían ser, ¿no es cierto?, el 2018-2019, donde podíamos comparar, teníamos, por ejemplo, en abril de esos 2 años, 40.757 estudiantes desescolarizados. Esa era la cifra de abril de 2019, la desescolarización 18-19. La desescolarización 21-22, que es la de ahora, que son los datos más públicos, alcanzaba 44.845. Esa es la situación de abril, ¿no? Entonces, de alguna manera, es cierto, tenemos un alza que ciertamente es preocupante, pero resulta absolutamente también remontable, ¿no es cierto?, porque no es un número exacerbado ni tampoco retornamos a los datos, por ejemplo. No se ha disparado como, por ejemplo, el 2013, 2014, 2003, 2014, 2013, que teníamos 75.000, 68.000 estudiantes desescolarizados. O sea, tenemos datos mucho menores. Entonces, nuestra preocupación hoy día tiene que ver con la asistencia educativa, ¿no? En segundo lugar, cuando hablamos de los beneficiarios, ¿no es cierto?, en este caso de la modalidad de reingreso, considerando el rango etario, esto de 12 a 21 años, ello, entendemos, no responde a la problemática de la enseñanza básica, ¿no? Por más del 50% de los estudiantes desvinculados, cuando se habla, ¿no es cierto?, de aproximadamente 48.000 con menos de 50% de asistencia, es donde creemos nosotros hay que poner el mayor esfuerzo. Y por último, no aborda la inasistencia, que finalmente es un elemento preventivo, o sea, es predictor, pero en el fondo es donde uno debería generar acciones de carácter preventivo. O sea, lo que los entendemos nosotros sería una política seria en términos de lo que se ha venido haciendo es afinar el sistema de reportabilidad, de alerta temprana, asegurarnos, ¿no es cierto?, una buena cobertura, ojalá la educación parvularia, pero partiendo, ¿no es cierto?, en probablemente kinder, pre-kinder y luego, ¿no es cierto?, la educación básica, que esos estudiantes no abandonen la escolaridad en esos años, ¿no es cierto?, para poder preocuparnos de ese número de estudiantes que por primera vez aumenta. Estos 50.529 estudiantes, como siempre se ha sabido, ¿no?, la mayoría de ellos son estudiantes de educación media, es decir, terminan octavo básico y ya en primero medio optan por irse al mundo laboral o apoyar labores de cuidado en sus casas. Este año hemos tenido muchos estudiantes desescolarizados en primero básico, ¿no? Eso quiere decir que muchos de ellos, en el fondo, no estando matriculados, probablemente durante las primeras semanas de marzo, desestimaron seguir asistiendo al colegio. Y eso creemos nosotros que puede ser una situación como de arrastre de estas excesivas precauciones que tenían naturalmente muchas familias a propósito, ¿no es cierto?, de la pandemia, los contagios, ¿no es cierto?, y este retorno que ha sido bastante irregular, o al menos así lo fue durante los primeros meses. Otro dato importante a propósito de la desescolarización, el 26% de esos 50.529 son familias, entendemos, ¿no es cierto?, porque no están acompañadas por adultos y adultas, que están inscritos en nuestros registros para rendir exámenes libres. Entonces, también creemos que hay una fuerte subvaloración del papel de la escuela como institución formadora, en el entendido que quizás nosotros se hizo bastante costumbre durante la época de la pandemia esto de estar a la distancia. Entonces, probablemente cuando se retorna a la presencialidad hay un elemento también asociado a mantenerse de esa manera, ¿no?, como más bien distante del establecimiento.
Respecto, ¿no es cierto?, de la revinculación y las trayectorias educativas, porque si bien tenemos una posición respecto de esta llamada modalidad de reingreso, ¿no es cierto?, y la discusión específica sobre esta subvención, creemos que hoy día es importante recoger toda la experiencia acumulada que tiene nuestro sistema educativo en torno a la formación de personas jóvenes y adultas. Creemos que esta es una línea, es una modalidad, pero también es una línea muy específica de trabajo del Ministerio de Educación que no ha contado, ¿no?, históricamente con el interés y la dedicación suficiente, ¿no es cierto?, desde el nivel central, en el diseño de la política educativa, para apoyarla. De hecho, su subvención es mucho menor también, ¿no? A veces, comparativamente, cuando uno la mira con otras subvenciones, sigue siendo, ¿no es cierto?, bien poca. Y aquí creemos que hay un esfuerzo no solo de la educación municipal, los servicios locales de educación pública, donde se imparte, sino que también del mundo particular subvencionado, que ha hecho muchos esfuerzos por implementar modalidades en el marco de la EPJA, ¿no? Y por eso que es tan importante poder fortalecer los centros de educación de jóvenes y adultos, ¿no es cierto?, los CELLA, fortalecer las terceras jornadas, volver de alguna manera a contar con esos dispositivos que el sistema educativo traía tradicionalmente y que eran muy fortalecidos, ¿no? Donde en el fondo las personas sentían que era incluso parte de una comunidad. Quien asistía a la escuela nocturna del liceo número 1, no sé, de Talca, claramente entendía que era parte también de ese proyecto educativo, no necesariamente era una tercera jornada donde se completaban, ¿no es cierto?, los estudios, sino que era también parte de esa comunidad. O sea, tenemos que volver a ofertar, ¿no es cierto?, educación para personas jóvenes y adultas. Y por otro lado, tenemos que fortalecer todos los dispositivos de alerta temprana y, ¿no es cierto?, de reportabilidad que nos permita no perder a esos estudiantes que están hoy día dentro de los establecimientos y que en un solo año se desescolarizan. Ahí hay que hacer esa distinción muy importante. Aquellos que, familias, niños, jóvenes, ¿no es cierto?, que por distintas razones han optado por distanciarse del sistema educativo y que puedan llevar 2, 3 años fuera y menores a 24 años, que aquellos que se han desescolarizado de un año a otro. Esos estudiantes son recuperables en la medida, ¿no es cierto?, en que hay una acción también definida por el intersector. Ahí también tiene que apoyar las futuras oficinas locales de infancia, hoy día, ¿no es cierto?, las OPD, también, ¿no es cierto?, el intersector, a propósito también de, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Es por eso que nosotros fortalecimos el sistema de monitoreo de la trayectoria educativa a través de este sistema de alerta temprana, más, ¿no es cierto?, el sistema de reportabilidad, la orientación que se está entregando a los establecimientos para generar acciones que permitan que esos estudiantes vuelvan. Y por último, aquello que vamos a presentar más adelante cuando mostremos, ¿no es cierto?, qué es lo que estamos pensando en la política de reactivación educativa, que tiene un componente asociado precisamente a la revinculación. Entonces creemos que hay que generar también una estrategia para la garantía de la revinculación y el acompañamiento. Estos dispositivos territoriales también son importantes. En este caso nosotros hemos proyectado para el año 2023 contar con gestores territoriales, un equipo de gestión territorial en cada provincial, en las 42 provinciales del país, que puedan hacer una vinculación con los establecimientos educativos de todo tipo de dependencia, que vayan observando la oferta educativa y la demanda, y que por otra parte sean nuestra vinculación con el intersector, especialmente las oficinas de protección de la infancia en los lugares en donde no hay oficinas locales de infancia, ¿no es cierto?, que son parte de la nueva modalidad, ¿no es cierto?, de atención a la niñez. Eso es fundamental, ¿no?, porque probablemente la atención de aquellos estudiantes que se escolarizan tiene que ser intersectorial, tiene que vincular a más de un ministerio, porque muchas veces son razones de carácter social las que impiden que los niños y niñas estén asistiendo a los establecimientos. Luego, ¿no es cierto?, programas especializados para la revinculación. Esto es conocido como las aulas de reingreso, que de alguna manera atiende todavía a estudiantes que están dentro de los 24 años, que son proyectos muy interesantes. Yo le comentaba, senadores, por su intermedio, presidenta, a la propia presidenta de la comisión, que yo pude ver en vivo, ¿no?, así muy concretamente, la experiencia de la alcaldesa Pizarro de La Pintana, donde su aula de reingreso no está fuera de un establecimiento educacional, sino que dentro del establecimiento, bajo un mismo RBD, se incorpora esta aula de reingreso, que es un apoyo específico para estudiantes. Son aulas pequeñas, no tienen más de 15 estudiantes. Hay una intervención también multidisciplinaria, donde hay no solo un profesor o profesora, sino que además también hay un psicólogo que apoya esos procesos, ¿no es cierto?, de atención más personalizada, y a veces un trabajador social. Y este programa funciona muchas veces también como una modalidad distinta, ¿no? Esa, por ejemplo, la experiencia de la Fundación Súmate, que es muy valiosa, funciona como esta misma aula, pero fuera, ¿no? Entonces, un establecimiento, un centro, un local que tiene solo aula de reingreso.
El ejemplo de La Pintana es más bien el aula de reingreso, inserta dentro de una escuela, diríamos, regular. ¿Eso qué es lo que permite? Permite, por ejemplo, que los estudiantes que van de alguna manera obteniendo cierta nivelación, tanto en su aprendizaje como en su desarrollo socioemocional, puedan incorporarse en distintos cursos, ¿no? Y se va haciendo un acompañamiento. Entonces el estudiante decide, después de un tiempo, que podría, muchas gracias, que podría perfectamente estar ese estudiante en séptimo básico, completando, ¿no es cierto?, su escolaridad que le hace falta. Eso, por lo tanto, a nosotros nos permitiría pensar en que cualquier modalidad se podría desarrollar dentro de la subvención regular o de la subvención que desarrolla la EPJA. Luego, bueno, esto es parte de la propuesta que vamos a presentar asociada, ¿no es cierto?, a los temas de revinculación. Eso está más adelante. No sé, ¿puedo llegar hasta ahí porque el resto es como la presentación? Sí, solo quiero dejar, tengo solo una copia, pero me gustaría dejarles una copia del reporte. Este es el reporte que nosotros comenzamos a entregar en el mes de junio. Ya se han entregado 3 reportes durante este año, ahora llega el último. El reporte lo que tiene es algo bien interesante, ¿no? Primero, no se había hecho nunca. Y este reporte le llega directo al correo del sostenedor, pero también del director o directora del colegio, del establecimiento, para todos los establecimientos del país. Y lo que se señala, por ejemplo, en ese reporte es el listado curso, porque, bueno, primero hay un dato general en términos de porcentaje de asistencia, de inasistencia, y luego usted tiene el reporte completo, ¿no es cierto?, del curso. Primero A, y están, ¿no es cierto?, los 40 niños, niñas. Y usted puede ver, ¿no es cierto?, cuándo los niños asistieron y no asistieron por día, cuántas inasistencias tienen en el mes, qué porcentaje significa eso, ¿no? Ese sistema de reportabilidad, que es algo que los profesores hacemos naturalmente cuando hacemos, ¿no es cierto?, el proceso de la sala de clase o la jefatura, la atendemos, uno tiene claro quiénes son los niños que más faltan. Pero muchas veces, ¿no es cierto?, el equipo directivo, el equipo de gestión no cuenta con esos recursos, que son información que, bien gestionada, permite precisamente generar los mecanismos necesarios para que los niños no solo asistan diariamente, sino que además, porque el reporte lo trae, poder incorporar, ¿no es cierto?, a aquellas familias que han decidido de alguna manera, no sé si de manera voluntaria, porque hay muchas presiones a veces sociales, optar porque sus hijos o hijas no vayan más a las escuelas, ¿no? Entonces nosotros creemos que esto es importante para nosotros que se fortalezca, ¿no?, hoy día la educación ya existente de acuerdo a las modalidades indicadas en la Ley General de Educación. Muchas gracias, Presidenta. La palabra, senador Quintana. Yo le voy a preguntar a la Secretaría, primero, antes de consultar al ministro, ¿qué quedamos nosotros con el proyecto de regreso del gobierno anterior al cual se refirió el ministro en su primera parte? El proyecto de regreso que estamos viendo, el que viene a la Cámara, el que hace alusión, ¿cuál fue el trámite que tuvo en esta comisión? Sí, Presidenta, senadores, se escuchó a diversas instituciones, se escuchó al Ministerio, se escuchó a otras instituciones y el proyecto que está pendiente, ese mismo proyecto que estamos hoy día siguiendo en su análisis. No hay pronunciamiento de la comisión. No, ni en la comisión y obviamente ni menos en la sala. Es un proyecto que se tramitó en la comisión, Presidenta, hasta, yo diría, según recuerdo, la primera semana de marzo de este año. Y ahí no volvió a estar en tabla como consecuencia del cambio de gobierno. Sí, por lo que voy a decir, yo... Sí, acá me está recordando, Carlos, los invitados, el 13 de octubre, Raúl Figueroa, el 27 de octubre, Jorge Poblete. Hay un informe que elaboró la biblioteca a nuestra solicitud, haciendo un recuento de la discusión, y la última sesión que realizó la comisión fue a fines del año pasado, 1 de diciembre del 2021. Ya en enero, me equivoqué, ya en enero no lo retomamos. Recibimos alrededor de 8 instituciones como el Consejo Nacional de Educación, la directora ejecutiva de la Fundación Súmate, el director de la Universidad, Guillermo Williamson de la Universidad de la Frontera, Pablo Camus de la Facultad de Antofagasta, el subsecretario de Educación, que vino en 2 oportunidades, también Carlos Díaz y María Isabel Infante, que es la coordinadora de la educación de adultos del Ministerio de Educación, ex coordinadora. Eso fue lo que hizo la comisión esta mañana. Sí, era simplemente para retomar. Gracias, Presidenta. Sí, me acuerdo perfectamente de la discusión. De hecho, los académicos que estuvieron presentes en esa ocasión, Williamson, entre otros, fueron muy categóricos en oponerse a esta iniciativa, que ya se veía un tanto desfasada para la realidad pospandémica a la cual se refirió el ministro hoy.
fundamentalmente uno de los argumentos que yo recuerdo que ellos daban era que era como vestir un santo y desvestir otro. El que estábamos desvistiendo el de los CIA, efectivamente. La educación de adultos tradicional, usted la desarrolló muy bien, ministro. Yo creo que eso no queda claro. Y recuerdo que la Comisión en su oportunidad le pidió al Ejecutivo hacerse cargo de aquello, hacer el ánimo incluso de algunos era haber aprobado en ese momento, pero naturalmente con modificaciones. Y yo entiendo que esas modificaciones finalmente el exministro Figueroa nunca las hizo. Yo creo que hoy día la situación es mucho más compleja, es mucho más profunda. Creo que el ministro la ha desglosado bien en los dos grandes temas que preocupan. Yo creo que este es un tema tremendamente relevante. Me alegra que estemos discutiendo estos temas, porque son los temas que impactan la sala de clase, que tienen que ver con la situación de nuestros niños y jóvenes, de manera directa. No digo que todo lo que hemos visto en el año no lo sea, sin duda, pero miscelánea, por supuesto, hay que hacerlo, pero tiene muchos temas administrativos que son relevantes, muchos temas de gremios que son relevantes, pero yo siento que no podemos postergar los temas que impactan la sala de clase, y esto es una urgencia. Y yo concuerdo con el ministro que tan preocupante la desescolarización y probablemente más complejo sea aún la inasistencia. Y ahí yo quisiera preguntar, porque el ministro no es que se haya pasado rápido, lo relevó la importancia que tiene, pero dio menos cifras. Yo entiendo, ministro, que la inasistencia en Chile hoy día estamos hablando de cifras gigantescas, de, no sé, usted me corrige, pero de millones de alumnos, 1,5 millones, 2 millones de alumnos, la inasistencia. Entonces, si nos pudiera reflejar eso, porque estamos hablando de una situación bien compleja, cada vez más crónica en la medida que no nos hagamos cargo de aquello. Claro, la desescolarización es lo que ha estado pegado a los medios de comunicación, porque es un tema, claro, 40.000, 50.000 estudiantes es fuerte. Está dentro del promedio de lo que hemos tenido en los últimos 10 años. Pero si tenemos, no sé, 1,5 millones, es lo que leí por ahí, puede haber leído mal, de niños con una inasistencia muy por debajo del rango del 85% aceptable, estamos, frente a una situación bien crítica, porque si bien hay 40.000 estudiantes que no están aprendiendo nada, hay más de 1 millón y tanto que están aprendiendo poco y nada. Entonces, no sé dónde está la urgencia y cómo nos abocamos. Eso, Presidenta, gracias. Muchas gracias, senador Gustavo Sangüesa. Gracias, Presidenta. Yo tengo una visión distinta a la del senador Quintana. Yo creo que, primero, eché de menos que dentro de los elementos que pueden propiciar el abandono del sistema escolar también está la violencia. Y no está, digamos, dentro de la exposición, por lo menos del ministro, no se hizo mención a la situación de violencia que tienen muchos establecimientos que también provocan la partida de estudiantes. Pero yo creo que una de las cosas que nos dejó la pandemia, donde ingresa este proyecto, que tuvimos que nosotros ponerlo sobre la mesa porque no teníamos la respuesta, porque varias veces habíamos manifestado de cuál era la política pública que se iba a establecer post pandemia para poder revertir la situación y la diferencia que se generaba en los niveles educacionales de acuerdo finalmente a la situación socioeconómica. Este proyecto de reingreso para mí tiene una relevancia que es diferente a la situación en su conjunto del sistema escolar. Porque un tema es la inasistencia, que yo puedo abordarla desde los diferentes establecimientos, porque esos niños yo estoy conectados con ellos, con su familia, tengo algún vínculo, sé todavía dónde están. El fondo del proyecto de reingreso tiene que ver con aquellas personas, aquellos niños, niñas, adolescentes que se han desvinculado del sistema y que hoy día no sabemos dónde están. No es los que no se matricularon del año pasado para este año, porque a eso yo tengo los datos, tengo cómo llegar, pero hay una cantidad de jóvenes, de niños, niñas, que se salen del sistema y se les pierde la pista. Entonces, este proyecto ese es el foco, no es los que no se matricularon y que tendrían que haberse matriculado del año anterior. Yo debiese, a través de los mismos establecimientos educacionales, fortalecer, y ahí comparto en el programa que plantea el ministro, poder fortalecer y sean esos mismos establecimientos educacionales los que logren recuperar a esos niños, niñas y adolescentes. Pero
hay una cantidad de jóvenes, cuando se presenta el proyecto se habla de 180.000 y no tiene que ver con los del año anterior, sino que tiene que ver con un conjunto. Y por eso es que abarca desde los 5 hasta los 21 años, porque tampoco tiene que ver con la educación adulta, sino que son niños, niñas y adolescentes que se salieron del sistema por X motivo y que todo hace presagiar que ellos son finalmente el caldo de cultivo de los delincuentes que tenemos de baja edad, que están, porque no están en un establecimiento. Entonces, tampoco puedo pensar que yo voy a tomar a esos niños y les decir, vuelva a clase. No, porque es un niño que ha vivido un año en la calle, sin sistema escolar, ya no es un niño, tengo que volver a ser los niños. Porque la calle es dura, si uno cuando conversa con ellos y comparte, uno se da cuenta de que las vivencias, su forma de ser, su forma de ver la vida es totalmente diferente. Por eso es que este proyecto, que sin duda hay que mejorarlo, tiene esa virtud de que enfrenta el tema entendiendo de que hay que hacer algo diferente con ellos. Yo no puedo tratar de hacer lo mismo, perfeccionar, mejorar, potenciar lo que tengo. Tengo que hacer algo diferente, porque ya después de un año fuera del sistema son diferentes. Entonces tengo que abordarlo desde ese prisma. Entonces yo creo que hay que separar un poco las aguas, y el ministro lo echó todo en una visión general que compartimos, pero creo que este proyecto tiene esa intencionalidad, que va a un foco, que cuando se crea el proyecto son 180.000, serán más, menos, pero que hay que tomarlo de manera diferente. Por eso también se habla de que no sean los mismos establecimientos educacionales, porque seguramente esos niños ya tienen una carga contra el sistema educativo normal, por lo tanto, y también había un tema que lo plantearon en la exposición, que tenía que ver con que tampoco le puedo pedir la asistencia normal de los otros alumnos, porque son personas que van a entrar y salir del sistema. En el fondo es como yo en el tiempo logro retenerlo con apoyo psicológico, con apoyo psicosocial y otros elementos que permitan finalmente que el día de mañana pueda reintegrarlo o egresarlo bajo esta otra modalidad diferenciada. Pero eso es diferente al tema que tenemos que también es serio, que tiene que ver con cantidad que fluctúa entre los 40.000, 50.000 alumnos que de un año a otro no se reinsertan y que a veces se reinsertan más tarde o que a veces los recuperan los establecimientos, que van fluctuando. Pero de esos siempre va quedando un saldito, que es el que conforman estos 190.000, 200.000 que serán ahora, que están absolutamente desvinculados del sistema. Entonces, tenemos que enfrentar esto. Comparto, tenemos que enfrentar la inasistencia, porque obviamente que la inasistencia genera que se va generando una brecha, incluso dentro del mismo establecimiento, entre los mismos compañeros, entre los que van a clase y los que no van a clase, y eso obviamente que tenemos que enfrentarlo, y ahí comparto que la exposición del ministro en lo que tiene que ver en el fortalecimiento de ciertas áreas. Pero creo que hay que hacer una diferenciación con el proyecto de reingreso, porque para mí es una situación diferente. Muchas gracias, senador Sangüesa. Le ofrezco la palabra al senador Fidel Espinosa. Sí, no Le damos solamente... la bienvenida también a la senadora Fabiola Campillay. Sí, solamente, Presidenta, manifestarme respecto a lo que se planteaba, si puede mostrar la imagen, sería lo que se planteaba en la imagen anterior, porque efectivamente aquí en la comisión nosotros con preocupación desde hace ya bastante tiempo hemos venido señalando que los problemas que tiene la educación pública en particular no pasan solamente con el tema, con el nivel de infraestructura de los establecimientos, no pasan solamente por lo que dice relación con la inasistencia que aquí el ministro plantea, que son preocupantes, pasa también por una serie de otras circunstancias, motivos, que también no es malo aquí plantearlos con toda franqueza. O sea, aquí, por ejemplo, el nivel de licencias médicas en la educación municipal es 7 veces superior a lo que ocurre en la particular subvencionada, por ejemplo, entre otras materias, de los profesores. Y eso también está incidiendo fuertemente en el sistema educativo. O sea, yo he conversado con directores de establecimientos que tienen que hacer malabares para, de una u otra manera, cumplir, ¿no es cierto?, con los horarios de
de clases. Se está flexibilizando además demasiado el tema, ¿no es cierto?, post pandemia, de cómo de una u otra manera vamos a nivelar hacia arriba, porque lo que allí se plantea, ministro, y esa es la pregunta que yo le quiero hacer en particular, fue algo que yo por lo menos lo he planteado tanto en mi región con mucha fuerza, de que mi mayor preocupación justamente es determinar en unos años más, porque no se puede medir hoy día solamente cuando estamos todavía en este proceso de pandemia que está en su fase final, pero que sigue todavía teniendo estragos, cuáles van a ser los efectos reales de las pérdidas de aprendizaje producto de la pandemia. Y ese es un tema que nos debe preocupar a todos, o sea, como Estado, como país. A mí en lo particular, como profesor, me causa una profunda preocupación, más allá de mi rol como parlamentario, porque en definitiva, ¿cómo como Estado vamos a abordar aquello? Porque en definitiva, ese sí que es un tema tremendamente relevante. Yo el otro día escuchaba unas exposiciones de profesores españoles, que en España mismo, sabiendo las diferencias sustanciales que tenemos entre un sistema educativo y otro, ellos están también con este mismo problema, en todo el mundo. En todo el mundo, claro. En nuestro continente es más profundo todavía. Entonces a mí igual me gustaría que el ministro nos dijera, como gobierno, sabiendo que tenemos tareas que son inmediatas, que son urgentes, que tienen que con un montón de cosas que tenemos que mejorar en el sistema educativo propiamente tal, ¿cómo se va a abordar en particular este tema para las futuras generaciones, en definitiva? Muchísimas gracias. Si hoy día estamos discutiendo este proyecto que estaba presentado es porque frente a una situación que es extremadamente difícil, compleja, dolorosa, porque estamos hablando de vulneración de derechos a nuestros niños cuando se marginan del sistema educativo, es que de una forma muy transversal esta comisión decidió reactivar un proyecto que tiene un informe financiero, es decir, que están los recursos dispuestos para eso y que en régimen, de acuerdo al informe financiero que tiene al 5º año, son 37.000 millones de pesos. Es decir, aquí se requiere, porque nunca faltan las atenuantes que se ofrecen como anestésicos para un dolor que es pertinente, que es punzante, que es agudo, como es la cantidad de estudiantes que están desvinculados. De hecho, ya la palabra desvinculación es un eufemismo porque están expulsados del sistema escolar. Esa es la realidad. Entonces, la verdad, no nos sirve de anestesia decir que ahora hemos bajado o que antes eran más. Y entonces, lo que es complejo es que hoy día nosotros tenemos que tomar acciones para garantizar en que un derecho fundamental como lo es la educación se pueda ejercer por parte de las familias en nuestro país. Y yo creo que nos ayuda mucho estas polémicas estériles que terminan ocultando el debate de fondo, que es que algo no ha funcionado en las decisiones que se han tomado. Y que nosotros tenemos que mirar nuestras políticas públicas para hacer las cosas de una forma distinta de lo que hemos venido haciendo, porque, mire, yo tuve acceso a estos informes, a estos reportes de los cuales el ministro habla. Tuve acceso al segundo reporte y me lo entregaron en el servicio local del Huasco, a raíz de una reunión que solicité producto de la preocupación que tenemos en este tema. Y lo digo acá, ministro, porque se lo comenté además a usted personalmente. Este reporte está absolutamente descontextualizado y desfasado, porque cuando ahora se entrega el tercer reporte ya es demasiado tarde para esos jóvenes que no están en el sistema educativo. Además, lo que no se dice es que este informe es en base a reportes que hace la escuela. Si la escuela es la que pone los datos ahí. Y entonces la escuela hoy día está más preocupada de poner los datos en el sistema que le exige el ministerio que ir inmediatamente a buscar al niño y niña que no fue a la escuela. Porque este dato del reporte, ministro, más allá de que usted se ría y mueva la cabeza, este dato ustedes no lo tienen. Si es que no lo tienen, si es que no lo reportan la escuela, en el sistema, po. Eso está en el SIGE, po. Y ese SIGE lo alimenta cada escuela. En cada escuela de Chile hay, por lo general, un asistente de la educación
que está dedicado a llenar esos datos. Entonces, algo ocurre, porque la preocupación no puede ser llenar el sistema y no tener un dispositivo que inmediatamente salga a buscar a esos estudiantes que hoy día ya no están en el sistema escolar o que tienen un ausentismo que, como lo ha dicho el senador Quintana, es de preocupación porque el propio Ministerio de Educación definió que el ausentismo mayor al 85% era grave. Yo solo quiero compartir aquí con los colegas que la región de Atacama, en su conjunto, la administración pública está entregada al Estado. No hay ni una sola comuna en la región de Atacama en que hoy día la educación no esté entregada al servicio local. Y cuando uno mira los datos, toda la región está administrada por el servicio local. Tiene 2 servicios. Sí, la región completa, Claro, uno partió el año 2018 y el otro partió el año 2021. Y yo de verdad los invito a mirar los datos. O sea, el fracaso de la educación pública se mide desde lo más pequeño a lo más complejo. Y miremos los datos de cuánto era el ausentismo que se reportaba antes de que la educación estuviese en manos del servicio local. Entonces, hagámonos cargo de que la respuesta no ha ido en la dirección de poder enfrentar la exclusión escolar dura que tenemos instalado en nuestro sistema educativo, a erradicar la segregación institucional que implica la exclusión, en donde la principal causa, y lo decía el senador Sangüesa, es algo de la cual no se aborda, o si se aborda es en el discurso, que tiene que ver con la violencia escolar. Nosotros estamos viendo en paralelo el proyecto de convivencia escolar, y como lo hemos dicho, trae aparejada mayores responsabilidades para los equipos de convivencia escolar, pero no tiene un solo peso adicional. Entonces, cuando uno escucha a los equipos de convivencia escolar que están sobrepasados, que no tienen redes, que no hay posibilidad de apoyo, y uno le dice, no, pero mire, si nosotros estamos tramitando un proyecto de convivencia escolar, ¡ay, qué bueno! ¿Y esto significa mayores recursos? No, significa una carga adicional de tareas, pero sin un solo peso. Y resulta que aquí, en este proyecto, tenemos un informe financiero que nos dice que están garantizados los recursos en régimen al 5º año de 37.000 millones de pesos. Entonces, ministro, puede que no le guste este proyecto. Si a nosotros tampoco nos gustó este proyecto. Y por eso que tuvimos diferencias, escuchamos, pero nunca lo quisimos votar porque nuestra diferencia es que se estaba viendo más como una oportunidad de negocio que enfrentar el problema que hoy día tienen niños, niñas y adolescentes que son excluidos del sistema escolar. Pero, ministra, aquí tiene una herramienta. Si a usted no le gusta este proyecto, presente una indicación sustitutiva. Pero hagámonos cargo. Porque cuando usted nos dice que sus acciones van a ser el fortalecimiento de los centros de educación de jóvenes y adultos, la pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? Díganos cómo. Si usted no considera que este espacio es un aliado suyo, mire, creo que está en una franca equivocación. Con todo cariño, ministro, se lo digo. Porque por algo nosotros transversalmente hemos puesto que este es un tema de preocupación de este Senado. Entonces, que usted nos dice, mire, tenemos una estrategia para la garantía de la revinculación y acompañamiento de las trayectorias educativas. Lo vi repetido en el segundo informe 5 veces. Y la pregunta es ¿cómo? Y la pregunta es ¿cuál es la estrategia? Entonces, usted me podrá decir, no, pero es que mire, vamos a poner dispositivos territoriales de apoyo a la revinculación. Que si estoy equivocada, y espero estarlo, ese dispositivo se denomina unos funcionarios más de la dirección, en las alicaídas direcciones provinciales de educación. Tuvimos la posibilidad de escuchar a la doctora Maya Zaracosti en la Universidad de Valparaíso,
con un sistema que realmente establece alertas tempranas de los establecimientos, y yo cuando la felicito le digo que bueno, ¿y estás trabajando con el Ministerio de Educación? No. Trabajé con el Ministerio de Educación en el gobierno de la presidenta Bachelet, trabajé con el Ministerio de Educación en el gobierno del presidente Piñera, pero aquí he golpeado puertas y no nos escuchan. Entonces, ministro, esta es una preocupación del país. Si los niños que no están asistiendo a los establecimientos educacionales son jóvenes a los cuales se les está vulnerando su derecho de la educación. Y los jóvenes que hoy día no están en el sistema educativo, la pregunta básica es ¿dónde están? Mire, nosotros recibimos aquí, este año, a no poner épocas pretéritas, este año, a la presidenta nacional de Ajunji, a la presidenta nacional de los trabajadores y trabajadoras de Ajunji. ¿Y cuál fue su preocupación plasmada? Está en los registros. En la región de los lagos no sabemos dónde están una cantidad importante de estudiantes porque la autoridad decidió arreglar simultáneamente un conjunto de jardines infantiles y no hubo ningún programa de reubicación. Lo dijo aquí Silvia Silva. Entonces, yo creo que en esto las declaraciones son importantes, pero no ayudan, no son suficientes. No son suficientes para resolver la vulneración de los derechos, de poder identificar cuáles son estas causas que hoy día están haciendo que, en el mismo ejemplo que usted daba, un estudiante de primero básico que es matriculado, va la primera semana y después no va. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la pregunta que se ha hecho a esas comunidades educativas? Y si no estamos abordando las causas, en donde una de ellas claramente es las situaciones de violencia que se viven en el establecimiento, que superan con creces a los grupos históricamente discriminados, porque esto es una cuestión mucho más transversal, el cómo la situación económica, la pobreza, la vulnerabilidad de la familia, la repitencia, el bajo rendimiento, el consumo de droga, la violencia, está ayudando a que esta situación se haga mucho más estructural y mucho más profunda. Entonces, de verdad, yo creo que no ayuda el intentar desligarse y generar una polémica infructuosa respecto de que si yo logré bajar las cifras y el otro las tuvo más altas, mire, esta es una situación dolorosa mientras exista un niño, una niña que no está asistiendo al sistema educativo. Y por lo tanto la pregunta es, ministro, si usted va a presentar alguna indicación sustitutiva a este proyecto de ley, porque además en la presentación que usted nos hizo en el día de hoy, no le puedo decir la página porque no está numerada, pero dentro de las observaciones que usted hace al proyecto que viene, dice en que no requiere reconocimiento oficial para impetrar la subvención. Y nosotros tenemos aquí el propio informe de la biblioteca, en donde dice requisitos que deben cumplir los establecimientos para recibir la subvención de reingreso, contar con reconocimiento oficial del Estado. Entonces, o leímos dos proyectos distintos, o el que preparó el PowerPoint no leyó la última versión del proyecto. Porque puede que haya ingresado a la Cámara de Diputados, pero a mí no me cabe con que no tuvieran reconocimiento oficial, pero a mí no me cabe ninguna duda que los colegas de la Cámara fue lo primero que deben haber observado. Y aquí está el informe de la biblioteca. Requisitos que deben cumplir los establecimientos para recibir la subvención de reingreso. Primer requisito, contar con reconocimiento oficial del Estado. Entonces, de verdad, ministro, mire, para nosotros este es un tema del cual las secuelas que van a tener para esos niños, para esos jóvenes, las secuelas que van a tener para nuestra sociedad, es lo que nos motiva a nosotros a decir, este proyecto lo vamos a sacar adelante. Nosotros esperamos que usted pueda presentar una indicación sustitutiva, porque hoy día la realidad que estamos viviendo así lo amerita. Entonces, ministro, nosotros creemos en que hoy día, al menos la voluntad de esta comisión, de manera muy, muy transversal, es colaborar.
es entender en que nuestro compromiso con la educación es poder garantizar que estos problemas se resuelvan. Y ojalá apelar también a que exista una colaboración más estrecha, porque yo lo escuchaba cuando usted decía, mire, este reporte, pucha, no le cuesta nada en la lista de correo poner, somos 5 en esta comisión, poner en el reporte nacional y el reporte por cada una de las regiones de quienes estamos acá. A mí no me cabe duda que así como yo también lo obtuve de mi región, los otros senadores, pero eso no habla bien de una relación más estrecha, más colaborativa que debiéramos tener. Eso, ministro. Sí, bueno, muchas gracias, senadores y senadoras, por varias cosas también en el mismo espíritu de colaboración. Yo creo que es importante dejar establecido varias de las observaciones yo creo que pueden ser respondidas, ¿no? Y algunas uno naturalmente las entiende porque esto está en el ámbito de la distinción de los poderes del Estado y lo que ustedes como senadores y senadoras puedan opinar y aportar. Yo creo que es finalmente una garantía efectivamente que podemos diseñar buenas políticas públicas. Pero yo solo quiero señalar que en este marco, ¿no es cierto?, de colaboración, es importante señalar que también que las medidas o las acciones que este ministerio que me toca encabezar hoy día no sean del total gusto o que no les parezcan suficientes, no significa que no existan, senadora. Y yo ahí también, con todo el cariño del trabajo conjunto que podemos hacer, hay algunas acciones que efectivamente a nosotros nos parecen o nos han parecido bastante pertinentes y que han podido ser utilizadas y muy bien valoradas. Cuando yo hablo del reporte, y aquí es bien importante hacer una aclaración, hace muchos años que la subvención se paga a través del SIGE, por lo tanto no es un trabajo adicional que los establecimientos hacen. Hace muchos años que se dejó de lado esa práctica que era falsear esos datos, ¿no? Hoy día la mayoría de los establecimientos son bastante transparentes y colocan efectivamente la información que existe, pero eso es para la subvención. Lo que nosotros hicimos fue un cruce de datos que nos permitía entregar esta reportabilidad temporalmente, siempre se ofreció cada 2 meses. Hoy día, acuérdese que en este mes de diciembre comienza la construcción del plan de mejoramiento educativo para el año siguiente y, por lo tanto, en el diseño de las acciones estratégicas es bien importante que las escuelas puedan recoger esta información respecto de cuántos estudiantes terminaron con un buen porcentaje o mal porcentaje de asistencia, ¿no? Lo mismo, ¿no es cierto?, la situación de los estudiantes desvinculados. Cuando entregamos el primer reporte en el mes de junio, nosotros asumimos el gobierno en marzo, se diseñó y se rediseñó. Yo voy a presentar ahora la política de reactivación con casi 100.000 millones porque no había más que pudiéramos utilizar. Se implementaron todo el conjunto de acciones que permitían precisamente ampliar los concursos para las aulas de reingreso. Estos eran concursos que se ofrecían a instituciones que generaban estas llamadas aulas de reingreso. Se entregó, ¿no es cierto?, se fortalecieron todas las acciones asociadas a propósito de su pregunta, senador Sangüesa, por su intermedio, presidenta, respecto de qué es lo que se había hecho en el desarrollo socioemocional. Y por lo tanto, el reporte, por eso que señalé la importancia que tiene esta encuesta que hace la Universidad Católica junto a la Universidad de Chile, del valor que tenía. Esto puede parecer bien mínimo, ¿no? Y por eso que quiero como hacer el punto, presidenta, porque esto que parece mínimo, durante muchos años nosotros tenemos deudas aún respecto de la formación y el entrenamiento de nuestros equipos directivos. Y por lo tanto, que parezca mínimo, este reporte es una información que la escuela, teniéndola quizá a mano, yo fui director de colegio y esto lo hacíamos a mano, a pulso, y uno sacaba la cuenta y decía, bueno, ¿cuántos niños no están? Lo segundo que es bien importante, todas las medidas que nosotros podamos establecer, y esta subvención puede ser una buena medida. Yo no tengo una posición cerrada al proyecto porque no me parece a mí que todo lo que se aporta podría uno solamente desecharlo porque simplemente no le parece. Lo que yo estoy señalando aquí es que es bien importante volver sobre los datos y sobre el análisis de esos datos. Ustedes muchos han señalado, ¿no es cierto?, la
cantidad de estudiantes que nosotros podríamos contabilizar. Ustedes hablaban, ¿no es cierto?, de 180, señalaba el señor Sangüesa, otros 200, y eso es una tasa claramente muy alta, ¿no? Y que estamos hablando de estudiantes que llevan mucho más tiempo fuera de los establecimientos, y eso es una cifra que efectivamente ha ido en distintos momentos de la historia creciendo y decreciendo. Solamente estoy haciendo el análisis porque miro el sistema completo. No es que no me duelan los niños que no están yendo a la escuela. Lo que estoy señalando es cómo, con criterio de realidad, con las herramientas que tiene hoy día el propio gobierno, que es fundamentalmente quien orienta la política educativa, porque ese es el rol rector, orienta la política educativa, coloca recursos disponibles, pero sobre la base de la confianza, ¿no es cierto?, de nuestras alicaídas direcciones provinciales, de nuestra seremía, de nuestros propios servicios locales, donde hay unidades de gestión territorial que están mucho más cerca y que pueden hacer precisamente lo que yo he señalado hace mucho tiempo. Este es un trabajo uno a uno. Quienes conocemos el sistema escolar y nos ha tocado hacer esto, sabemos que este es un trabajo uno a uno. Uno a uno, es la unidad escolar, ni siquiera el sostenedor, muchas veces, que no va a contar con un gestor territorial, ni tampoco el servicio local, este es un trabajo uno a uno, es el equipo directivo, ojalá, donde hay dupla psicosocial, que orienta, ¿no es cierto?, a este equipo para ir a buscar a esos estudiantes. Por eso que yo creo que es bien importante, el senador Sangüesa lo decía por su intermedio, presidente, aquí hay que distinguir bien, ¿no?, como ir separando un poquito no sé si la paja del trigo, porque aquí todo sirve en términos de información, hay que ir separando porque son varias cuerdas distintas. Nosotros tenemos estos 50.529 estudiantes, que son estudiantes que estaban un año y al año siguiente no están. Esos estudiantes son, de acuerdo a la evidencia, estudiantes recuperables. Estos no son los niños que en el fondo nosotros podemos ver después de 10 años, o los adultos estos que no terminaron la escuela. Estos son estudiantes que por distintas razones, y acabo de señalar, de 50.529, el 26% está inscrito para rendir exámenes libres. La gran pregunta aquí es, ¿sigue siendo la escuela una institución significativa para la familia? Ahí cabe la pregunta respecto de los temas de violencia, pero también respecto, ¿no es cierto?, de los temas de hoy día, a propósito, ¿no es cierto?, de la pandemia, el homeschool, o la posibilidad, ¿no es cierto?, de educarse en casa, que muchas familias han ido ampliando. Eso es bien lamentable, yo también lo considero. Es triste pensar que la institución escolar tan validada en nuestra sociedad hoy día no tenga ese valor. Luego, 12% de esos 50.529 son estudiantes migrantes. Y ahí sí que efectivamente tenemos un dato que es bien complejo de poder recopilar, porque el Ministerio de Educación no tiene acceso a eso, porque muchos de ellos son RUT 100. Por lo tanto, podríamos tener incluso familias que están hoy día ya fuera de Chile. Para eso lo que nosotros hacemos es esta gestión, que yo entiendo que puede verse poco, parece, pero eso es una acción que venimos desarrollando y que con el sistema de alerta temprana que vincula al intersector, porque hay que información de MDS, nosotros tenemos que ser capaces de poder entregar la información a las unidades educativas, a los centros escolares, a través de sus sostenedores, con distintas instancias, con formación, con el apoyo a las duplas psicosociales, con la posibilidad de hoy día, ¿no es cierto?, de acuerdo a la colaboración de ustedes, que se incorpore en la ley de presupuesto, de reajuste, ¿no es cierto?, la posibilidad de determinar algún recurso asociado a la subvención escolar preferencial, ampliar ese equipo que lo que hace es apoyo. Esta sí, efectivamente, por su intermedio, presidente, senador Sangüesa, es la familia que uno la puede llamar y que en el fondo puede decir, mire, el niño vuelve rápido, ¿no? Esa es una cuerda. La otra cuerda son los estudiantes que llevan más tiempo fuera. Y para eso, nuestra propuesta es fortalecer la EPJA. La EPJA, la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, que en el fondo es fortalecer los SEIA, que es la propuesta que tiene la Ley General de Educación, que ya existe, y que uno puede efectivamente tener ahí una modalidad flexible y puede perfectamente eso. Ahora, que lo que pasa es que su subvención es escasa y que el equipo multidisciplinario que podría tener, ¿no es cierto?, el famoso, o que así se llama, ¿no?, modelo de aula de reingreso, que no es lo mismo que la subvención de reingreso, que es un equipo muchas veces tripartito, interdisciplinario, que es la experiencia que yo les contaba de la alcaldesa Pizarro, que es La Pintana, que ese modelo que muchas veces se hace en otros centros escolares, ¿no?, centros comunitarios, se incorpora dentro de la escuela. Pero para eso nosotros tenemos hoy día la posibilidad de fortalecer, ¿no es cierto?, la EPJA. Entonces, yo diría que nosotros tenemos estos números, frente a esos números nosotros hemos hecho una respuesta, la tuvimos el año 22, que lamentablemente no haya tenido ni la resonancia, es una responsabilidad mía probablemente que no se haya conocido en este Senado, ¿no? Pero que nosotros entendemos que al menos el reporte que yo tengo es que las comunidades escolares valoraron bastante bien la posibilidad de que nosotros hubiésemos focalizado los esfuerzos este año por cubrir el currículum priorizado, por flexibilizar de alguna manera la jornada escolar completa, por potenciar algunas herramientas de apoyo al desarrollo socioemocional, de atender, ¿no es cierto?, las comunas en crisis.
y la proyección para el próximo año con los recursos disponibles, más los aportes que ustedes han hecho de modificación de algunas subvenciones, podemos efectivamente potenciar estas acciones y otras más. Eso es parte también de una estrategia, ¿no? El poder hacernos cargo con los dispositivos disponibles, con los recursos disponibles y considerando una cuestión que no es menor, y es que el sistema educativo tiene sus principales aliados en profesores y profesoras, a quienes nosotros creemos, a quienes hay que confiarles también la posibilidad de las soluciones. Las soluciones no llegaron en el momento de la pandemia, ni desde el Estado rápidamente, ni desde ningún otro poder. Llegaron de las propias comunidades que fueron capaces de definir. Yo dificulto que algún profesor o profesora le dé lo mismo que sus estudiantes no vuelvan a clase. Por lo tanto, poniendo, ¿no es cierto?, eso, colocando este énfasis, yo recojo la invitación que hace la senadora Proboste, ¿no es cierto?, de este interés transversal de todos los parlamentarios para poder trabajar en conjunto. Entonces, yo súper disponible a seguir revisando esto. Yo entiendo que, de acuerdo al trámite en el que nos encontramos, es imposible hacer una indicación sustitutiva, pero buscaremos la fórmula de poder. Yo entiendo que no. Se encuentra en segundo trámite y por tanto lo podemos sustituir. Sí, sí, podemos indicarlo. Indicarlo, pero no sustitutivo. Podemos sustituirlo. Pero puede ser una indicación. Una puede indicación, presentar bueno, eso tantas sí. indicaciones como quiera que cambie. Sí, claro. Lo que ocurre es que además, o sea, nosotros no podemos porque buena parte de esto son iniciativas exclusivas del Ejecutivo. Pero yo le quiero avisar, ministro, en que nosotros vamos a tener un calendario de audiencia. En las 2 primeras semanas de enero vamos a votar en general este proyecto, la primera quincena de enero. Por lo tanto, de ahí vamos a abrir un proceso de indicaciones en particular. Y nosotros lo que hemos pensado es que este proyecto tiene que estar listo en enero, porque tiene que haber claridad respecto de marzo, si no llegamos tarde. Además, hay experiencia en segundo trámite de indicaciones sustitutivas. Ya. Senadora, ¿y te tiene informe financiero este? Sí, claro. ¿Tiene informe financiero? Está garantizado. En régimen, al quinto año, 37.000 millones. Quisiera... O sea, mire, de verdad, yo lo escucho, pero no puedo dejar de situarme en Atacama, ministro. ¿Ah? O sea, yo lo escucho y me sitúo junto a usted en el Liceo de Chañaral. Cuando el jefe del área técnica pedagógica le dice, mire, nosotros nos ganamos un proyecto para tener equipamiento, herramientas a los estudiantes técnicos profesionales. Y como ya estábamos traspasados al servicio local, el servicio local dijo, ustedes no lo pueden administrar, lo administro yo. ¿Qué hizo por el proyecto? Nada. No les compraron ni un clavo a los estudiantes y tuvieron que devolver los recursos. Año 2021. El encuentro que usted tuvo con esa comunidad educativa fue en abril del año 2022. Diciembre del año 2022 no les ha llegado ni un clavo a ese colegio. Y es más, ni siquiera pueden postular a otro proyecto porque ya salen marcados que tuvieron un proyecto. Y ese es un problema que está sin resolverse. Cuando lo escucho, me sitúo con los apoderados, con la comunidad educativa de la Escuela Las Brisas, de Copiapó, que tienen en promedio 52 días al año de clase, porque por los problemas de infraestructura no pueden seguir haciendo clases. Cuando lo escucho a usted, me sitúo con los apoderados de Carrizalillo y Caleta Chañaral, que han estado durante todo el año pidiéndole al director del servicio local en que nuestros niños que terminan 6º año básico, que no los podemos mandar a Freirina ni a Vallenar, puedan continuar sus estudios aquí. Y no tienen respuesta, y la respuesta es exámenes libres. Entonces, ministro, ¿cuánto de esta cifra que hoy día nos duele tiene que ver con decisiones de alguien que dijo, no, mire, no me hago problema, exámenes libres, sin preocuparse si tenían conectividad, si había apoyo en la familia? ¿Cuánto está influyendo el SAE en esta cifra? Y aprovecho de preguntarle, ministro, si es que ustedes ya tienen la información respecto de cuántos estudiantes que ya hicieron su postulación por el Sistema Único de Admisión, hoy día no tienen establecimientos educacionales. Ese reporte yo se lo pediría formalmente que nos haga llegar a la comisión, desagregado comuna por comuna,
porque es un dato que hoy día nos permite también tener esta alerta un poco más temprana que el drama que vamos a vivir en marzo con familias que no tienen hoy día dónde matricular a sus hijos. Ministro. Súper breve, mire, tengo la información, puede ser, pero vamos a buscar la solución. Ya el Ceremi se puso en contacto con el director. Lo que sucedió en la escuela que usted me señala es que no fue el director el que solicitó formalmente la apertura del 7º básico y 8º, sino que lo hizo el Centro General de Padres. Fue una iniciativa, ¿no es cierto?, que partió de ellos, por lo tanto no pueden hacer esa solicitud formal, sino que la tiene que hacer el propio director del establecimiento. Entonces lo que hicimos ahora es que el Ceremi tomó contacto desde el servicio local con el director para que quisiera ayudarlo en la solicitud formal para poder tener el 7º y el 8º. Esas situaciones suelen... No, pero la solicitud no la hizo el director, entiendo yo. O sea, pero, perdón, usted recibe una carta en abril, aunque lo diga la tía. No, sí, pero la solicitud formal de apertura... Sí, pero tengo una carta en que la suscriben 20 abuelitas. Sí. Yo lo lógico, como autoridad, voy y me persono en la escuela, llamo al director, qué es lo que está pasando, o sea, si el director no tiene vínculo, o sea, más preocupante aún. Sí. Pero en la reunión que yo le digo, a la que asistió el alcalde, estaba todo el equipo directivo. Sí, eso. Y lo segundo es que efectivamente el proceso el proceso final, el final, pero podemos mandar los datos de ahora, el proceso final, que lo que se llama, ¿no es cierto?, el libro de registro, que es cuando los estudiantes ya han sido matriculados en su primer trámite, el segundo trámite, las posibilidades, ¿no es cierto?, del SAE, llega el último, que en el fondo los estudiantes se matriculan de acuerdo, ¿no es cierto?, a los cupos de establecimiento. Hoy día a nosotros se nos permite saber cuánto hay más oferta y más demanda. Eso significa que en aquellos establecimientos donde se concurrió con una solución que podría ser la solución modular o el arrendamiento de establecimientos, vamos ya por 4 arrendamientos y 7 soluciones modulares, como por ejemplo la del alcalde del Tabo, que el otro día, de Algarrobo, que el otro día andaba aquí, donde están instalando, por ejemplo, una solución modular para la costa central. Pero vamos a tener estudiantes que no van a tener espacio y ahí es donde en el fondo, por eso la indicación en la ley de reajuste de la flexibilidad de las subvenciones de la jornada escolar completa, en donde la solución va a ser la división de la jornada, ciertamente, o salidas alternativas de ese tipo, porque hay lugares en donde la demanda es muy superior a la oferta y en donde no se han construido establecimientos educacionales en los últimos años, entonces por lo tanto se apuraron los procesos de reposición de establecimientos, que la mayoría de ellos siempre como que construyen un poco más grande. Pero efectivamente nosotros tenemos ese problema estructural. La idea es que nosotros en marzo nosotros no tengamos ningún estudiante fuera, pero no necesariamente va a ser con la jornada escolar completa. Eso es una decisión difícil, pero es preferible tener a todos los estudiantes al menos en 2 jornadas que tener estudiantes que estén fuera de los establecimientos. Pero puedo venir a contarles de ese informe completo con la directora del SAE, que están todos los datos determinados, se sabe cuántas de esas son familias, ¿no? Y un dato importante, a propósito de lo que decía la presidenta, de los 50.529 estudiantes, al cruzar los RUT, son solo alrededor de 600 los estudiantes que no quedaron ni en su primera ni en su segunda opción, que uno podría advertir que son resultados del SAE. Por lo tanto, esos 50.529 estudiantes no tienen nada que ver con el SAE. O sea, no es el sistema de admisión escolar lo que los deja fuera. Y aquí está además el primero de abril la carta del Centro Padre, la directora de la escuela, ¿no? Del Centro Padre, sí, a la directora de la escuela. Senador Quintana, y con eso vamos terminando. Los datos sobre la asistencia que están en la presentación. Ahí están acá. ¿Te lo presento? ¿No lo mencionó el ministro en la exposición? No, eso es reingreso. Esto es la reactivación. Ya, esos son los datos que nos... Ahí están los datos... está el dato de desvinculación. Al otro lado tenemos los datos de inasistencia grave. Comparativamente estamos hablando de el doble, efectivamente, ¿no es cierto? La inasistencia grave significa que el porcentaje de estudiantes que asiste menos de 85% de los días trabajados al colegio. Si durante el año 2019, que uno podría pensar es un año normal, a pesar de que igual tuvimos estallido social, 22% era la asistencia, durante el año 22 eso alcanzó un 39%. Efectivamente, este es un dato complejo, ¿no es cierto? Porque, pero si bien es un predictor de la desescolarización,
sabemos que, por ejemplo, en este caso, la gestión es una gestión efectivamente individual. O sea, la complejidad que tiene esto es que cuando se desagrega el dato y uno dice en qué niveles están los estudiantes, uno en el primer semestre la mayoría de los estudiantes eran estudiantes pequeños. O sea, se vuelve a advertir este sobrereacción respecto de la pandemia que aún se mantenía, ¿no es cierto?, muchas familias que no enviaban a sus estudiantes. El segundo dato que probablemente puede ser bien interesante para ustedes, miren, y esto es nuevo, ¿no es cierto?, esa desescolarización en los primeros niveles, en primero y segundo, es distinta a años anteriores. Esto sí que esto es un fenómeno nuevo. En primero y segundo, tercero medio, eso es histórico, eso no significa conformidad, por si acaso, Presidenta, en ningún caso de mi parte, sino que estoy diciendo, es el histórico. Cuando nosotros miramos, no es que los niños, yo le decía ayer, no me acuerdo a quién, no es que los niños tengan octavo y luego se mueren, ¿no es cierto?, y por eso que no hay gente más. Siempre hemos tenido más escuelas que liceos, porque la oferta, obviamente, está asociada a la demanda. Tenemos menos estudiantes haciendo educación media. Ya, ese dato es un dato que si bien es alto, es un dato que se mantiene históricamente. Los estudiantes se comienzan a desescolarizar en séptimo y octavo básico. Una razón es la que nos da, por ejemplo, usted, senadora, por ejemplo, con esta escuela de La Caleta, ¿no es cierto?, donde en el fondo, como no hay oferta de séptimo y octavo, los estudiantes en el fondo abandonan la escuela porque no puedo trasladarme, me queda lejos, empiezo a ayudar a mi papá en el trabajo, en La Caleta, o me voy a labores de cuidado muchas veces. Entonces lo que pasa es que esos estudiantes no van. Pero el dato nuevo es primero y segundo básico, ¿no? Entonces, ahí lo que reporta, ¿no es cierto?, que es eso, siempre, eso no hay una encuesta, pero sí es una reportabilidad que hemos podido obtener a través, ¿no es cierto?, del trabajo que ha hecho las propias direcciones provinciales, la propia agencia, es el temor finalmente al contagio en su minuto durante el primer semestre, todavía al COVID, ¿no? Hacia el invierno fueron las enfermedades respiratorias, que de alguna manera, acuérdense que con la pandemia el virus sincicial ya no solo afectaba a estudiantes, a niños y niñas menores de 3 años, sino que el sincicial avanzó incluso a estudiantes de educación media. Hubo sincicial en estudiantes de educación media, entiendo yo, no sé si por primera vez, pero entiendo que de manera mucho más compleja. Luego están los datos, ¿no es cierto?, por región, donde está la mayor desescolarización, obviamente en la región metropolitana, Valparaíso y Biobío, que son las regiones más grandes, y luego, ¿no es cierto?, va disminuyendo. En el caso, por ejemplo, de la región de Aysén, donde el reporte, esto es parte, ¿no es cierto?, de la reportabilidad que hemos tenido, el trabajo que ha hecho, ¿no es cierto?, por ejemplo, una seremía ahí, ha sido efectivamente hacer el seguimiento de esos 282 estudiantes. Que no es complejo cuando, ¿no es cierto?, la seremía de una región más pequeña lo hace. Lo mismo nos pasa, ¿no es cierto?, en la región metropolitana, donde el trabajo se hace desde las direcciones provinciales. Estos son nuestros resultados académicos, estos son los últimos resultados que tenemos de CIMSE, que también son importantes de destacar. Y luego tenemos los datos que señalaba también la preocupación del senador Sangüesa por su tema de presidente, asociado, por ejemplo, a los temas de denuncia. ¿Qué es lo que nos pasó, ¿no es cierto?, con los aumentos, con las denuncias? Fíjense, nosotros tuvimos mayor denuncia de maltrato de estudiantes el año 2019. Sin embargo, lo que se vio aumentado fue el maltrato físico y psicológico entre estudiantes. El aumento se da en eso, ¿no? O sea, el número de denuncias, si bien es más bajo, lo que aumenta, y es muy complejo, son esos 413 que justifican, de alguna manera, ¿no es cierto?, la licencia que presentaban profesores y profesores, que no tenían herramientas precisamente para hacerse cargo de la situación o tensión o violencia o conflictividad que había al interior de los establecimientos. Por eso que lo que hicimos nosotros fue, efectivamente, poder hacernos cargo, ¿no es cierto? Estas son un conjunto de recomendaciones y lo que hicimos durante el 22, era parte de lo que quería presentar, Presidenta, estas son las acciones, esta es la política de reactivación. No. Esto es lo de reactivación y que yo ahí advierto, ¿no es cierto?, que nosotros comunicamos quizás poco, ¿no?, les comunicamos poco, ¿no es cierto?, a los parlamentarios. Por ejemplo, todas las acciones que se empezaron a desarrollar, por ejemplo, en el programa, ¿no es cierto?, de trabajo con 60 comunas más críticas. Tiene que ir. Sí. Ya. Ministro, ¿sabe lo que pasa? Que comenzó la votación separada, la votación en particular del proyecto de reajuste, y varios de nosotros pedimos votaciones separadas de algunos artículos. Entonces, lo que le pediríamos es que nos pueda hacer llegar esta información, que nos puedan hacer llegar los reportes o sea, el reporte, porque el reporte lo que hace es que toma dos variables, toma aquellos estudiantes que estaban matriculados en algún establecimiento y toma también los temas de asistencia, que es la preocupación que ha manifestado aquí el senador Quintana.
Entonces, le pediría, no le cuesta nada, es un clic, el informe, el reporte general, y en particular en la región de la Araucanía para el senador Quintana, de la región de Ñuble para el senador Sangüesa, el de los lagos para el senador... Mire, además tiene 2 de la Araucanía, así que tiene que hacer solo 4 clics. Eso. Senador Quintana. Muy breve, yo quiero señalar algo que también señalé el año pasado al gobierno anterior. A mí este proyecto no me gusta. Pero tampoco veo la alternativa. Entonces yo ahí comparto el planteamiento de la senadora que hay que ver si es posible indicar este proyecto o si esto requiere solo medidas administrativas, también sería bueno saberlo. Pero yo no estoy disponible solo para abocarnos a un solo tema, que es muy relevante, y desatendiendo el tema de inasistencia. Yo creo que los 2 temas hay que mirarlos. Ahora, si este proyecto cabe para indicar esa nueva realidad de estos últimos 2 años, yo tengo dudas, francamente, pero queremos ver una alternativa. A lo mejor no es legislativa, pero sería bueno saberlo. Y si es legislativa, Presidenta, yo sugeriría, dado que más de la mitad de la comisión es nueva, y quien no conoció el proyecto anterior, y tuvimos 8 invitados, lo decía el secretario, tal vez sería bueno darnos, no sé, 2 especialistas, sugerir 2 especialistas, me parece bien, antes de proceder, digamos, y a lo mejor en ese momento el gobierno dice ya, ok, vamos a indicar o tenemos una alternativa distinta. Gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.